Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a hablar sobre esta diferencia que existe entre los tres grados del orden sacerdotal. Nosotros sabemos como católicos que existen obispos, que existen también sacerdotes y existen diáconos, y los tres hacen actividades y actos litúrgicos muy parecidos. ¿Y en qué se diferencian? Pues bien, muchos creemos incluso que en el caso del obispo, estos son más que los sacerdotes y que además son, por así decirlo, los jefes superiores, y después vendrían unos subalternos, ¿no?, que serían los sacerdotes, y después vendrían otros que son los subalternos de los sacerdotes, que son los diáconos, y después de eso venimos, por decirlo así, los soldados rasos, que seríamos todos los fieles católicos. Bien, esa es una estructura que muchos, incluso católicos, tenemos en nuestra mente, pero que no es tan así. No es tan así. Todos los ministerios quiere decir servicio, están diseñados y creados por Dios para eso mismo, para servir. Y en el caso de los obispos, sacerdotes y diáconos, tienen funciones distintas, claro está, pero pertenecen al mismo orden sacerdotal. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1554, citando la Constitución Lumen Gentium, en el número 28 del Concilio Vaticano II, dice que el ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben el nombre de obispos, presbíteros y diáconos. Óigase bien, el ministerio eclesiástico instituido por Dios está configurado en tres órdenes. Ahora, la doctrina católica expresa en la liturgia, en el magisterio y en la práctica constante, es decir, en la acción pastoral de la Iglesia, reconocen que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, como son el episcopado, es decir, los obispos, y el presbiterado, es decir, los sacerdotes. ¿Qué pasa con el diaconado? Pues el diaconado está dirigido o destinado a ayudarles y servirles. Por eso, el término sacerdos, que se puede dividir en sacer, que significa sagrado, y dos, del verbo dar, que significa dar lo sagrado. Esa es la función principal del sacerdote, ofrecer, dar lo sagrado. Así que con ese término de sacerdos o sacerdote se designa a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, que ya dijimos que son el episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, que es el diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Entonces, ¿sí hay una distinción? Claro que hay una distinción. Se distingue entre el sacerdocio, que conforma ya sean los presbíteros o el episcopado, presbiterado y episcopado, es decir, obispos y sacerdotes, los padres que comúnmente nosotros les decimos.
y también el grado de servicio. Es un grado del orden también, y es el diaconado. Ojo, se diferencia el diaconado del sacerdocio, claro está. San Ignacio de Antioquía decía que todos deberían o deben reverenciar a los diáconos como a Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya comenzamos a decir, bueno, los diáconos son como un nivel inferior, ¿no?, dentro del sacerdocio, así que ellos pues se puede prescindir de ellos, no tienen más funciones que los otros y por lo tanto pues se menosprecia el diaconado. Podría ser, pero San Ignacio de Antioquía decía, no, hay que reverenciar a los diáconos como si fueran Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como el Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Es decir, si bien tienen diferentes funciones, todos son importantes. Todos son importantes. Cada quien con una función distinta, pero son importantes. Ahora, ¿en qué se distinguen los tres? Bueno, vamos a hablar primeramente de la ordenación episcopal, es decir, cuando se ordena un obispo. El obispo tiene la plenitud del sacramento del orden. Recordemos que Jesucristo fue sacerdote, ¿no? El sacerdote eterno, y transmite ese poder a algunos hombres, a los que llamó apóstoles. Y esos apóstoles pues son los que serán ahora pues los que conocemos como obispos, a través de la sucesión apostólica. Pues bien, el Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. Y es por eso que se le llama, tanto en la liturgia y también como los santos padres de la Iglesia, llaman al episcopado el sumo sacerdocio o la cumbre del ministerio sagrado. ¿Por qué? Bueno, dice el Catecismo en el número 1558 que la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, que es maestro, pastor y sacerdote. Es decir, que enseña, santifica y gobierna, y actúan en persona de Cristo, actúan en su nombre. Así que el episcopado es el máximo grado del orden. Ese tiene la plenitud del sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que tiene esas características y esas funciones, que además de santificar, la función de santificar, están las funciones de enseñar y de gobernar. Es por eso que el primer y máximo catequista dentro de una diócesis es el obispo. Él tiene que ser el primero que enseña. Él tiene que ser el primero como padre y maestro. Además, es el que gobierna. Es el que manda. Sí, si ustedes quieren verlo de esa forma. La estructura de la iglesia es jerárquica. Es parecida a la estructura
militar, donde hay grados y, lógicamente, se tiene, ¿verdad? O quienes están en las partes más bajas de la jerarquía, le deben obediencia a los que están en la parte superior. Esta parte de la jerarquía, ¿no? Y la obediencia, esto es muy difícil de entender para muchas personas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? De que sepamos que alguien nos manda. Pero si usted va a una milicia, al ejército, eso es algo normal en el ejército. Es por eso que cuando se hablan de las milicias celestiales, es de la misma forma, porque ahí en el cielo los ángeles también tienen una jerarquía y como tales ellos obedecen a esa jerarquía y son felices con esa jerarquía. De igual forma, nosotros los seres humanos deberíamos, ¿verdad?, estar tranquilos y contentos con esa jerarquía que así la ha pensado Dios, en la cual cada uno de nosotros tiene una función diferente. Ahora bien, los fieles, aquí quiero hacer hincapié, los fieles no somos ministros del orden sagrado, no podemos, ¿verdad?, hacer funciones de sacerdote, oficiar misas, confesar, bendecir, no se puede. Nosotros tenemos le llaman el sacerdocio común. El que tienen los obispos, sacerdotes y diáconos es el sacerdocio ministerial, mientras que nosotros tenemos el sacerdocio común de los fieles, que por el bautismo somos como Cristo, sacerdotes, reyes y profetas, eso sí, pero ese sacerdocio, repito, no es un sacerdocio ministerial. Bien, terminada esta aclaración, entonces el obispo es el que tiene el máximo grado del orden y es el que, además de santificar, es el que enseña, el primero que enseña, y es el que gobierna una diócesis a su cargo. Ahora, ¿qué pasa con los presbíteros? Los presbíteros son así, por decirlo, cooperadores de los obispos. La función, y esto lo dice el catecismo en el número 15, ese sentido, catecismo de la Iglesia Católica, la función ministerial de los obispos en grado subordinado está encomendada a los presbíteros. Es decir, el obispo, con su función de servir como ministro, como en el máximo grado, tiene a estos subordinados que son los sacerdotes, los presbíteros. Ellos son colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Y esto aparece en el decreto Presbyterorum Ordinis, número 2, también del Concilio Vaticano II. Es decir, que los obispos tendrán a estos colaboradores que son los sacerdotes. Ya en la iglesia primitiva, recordemos que los primeros obispos fueron los apóstoles, pero ellos, cuando comenzaron a viajar, no podían dejar solas las comunidades y comenzaron a ordenar sacerdotes. Y estos sacerdotes, lógicamente, hacían las funciones del obispo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio, hacen muchas funciones. La mayoría, por así decirlo. Y esto aparece en el número 1558 del Catecismo, aparece explicado diciendo que, en el número 1564 del Catecismo, y dice que la función ministerial de los obispos, 1564, que tiene la colaboración de los sacerdotes, porque estos, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio,
y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, ellos están unidos a los obispos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Ellos quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir, los sacerdotes, los presbíteros, quedan consagrados con ese mismo grado del orden, que no están en el grado máximo que son obispos, pero que son configurados como verdaderos sacerdotes, según la nueva alianza. No estamos hablando de la vieja alianza, no estamos hablando de sacerdotes judíos, no, estamos hablando de sacerdotes católicos, ¿sí? Esa parte es importante. Con la nueva alianza, con la venida de Cristo, ya aparecerá entonces el sacerdocio católico y que está configurado de esa forma. Ahora, ¿cuál es la función? Bueno, básicamente es anunciar el evangelio a los fieles, dirigirlos, celebrar el culto divino. Y es por eso que a ellos se les delegan las parroquias. Las parroquias están en una zona geográfica más pequeña, limitada a una cantidad específica de personas, según la población, y entonces cada parroquia va a tener siempre un administrador, que es en este caso el presbítero. ¿Qué es lo que hace? Representa al obispo en esa zona específica. Eso es lo que sucede. Así como cada obispo gobierna una diócesis y representa a Cristo mismo, pues, en esa diócesis. Algunos dirán, ¿son representantes del Papa? No, los obispos no son representantes del Papa. Ahí quiero hacer una aclaración, que muchas veces se cree eso, ¿no? Que el Papa es el jefe de todos los obispos. Bueno, no es tan así, no es tan así. ¿Por qué? Porque cada obispo tiene potestades expresas en su zona de gobierno, en su diócesis. Así que el Papa puede dar una directriz y ahí sí pues todo el mundo la acata. Pero hay cosas específicas que cada obispo promueve en su diócesis que no necesariamente tiene que pedirle permiso al Papa. Esto es algo muy común. Bueno, siempre y cuando no vayan contra la doctrina, contra la fe, ¿no? Pero cada obispo es, por así decirlo, no independiente, no, porque la iglesia es un solo cuerpo, pero sí tienen cierta autonomía. ¿Qué cosas no puede hacer un obispo? Bueno, no puede cambiar la liturgia, no puede cambiar la doctrina, estamos claros de eso. Entonces el Papa es el que está ahí, rige, ¿no?, para que la doctrina, la sana doctrina y todo se cumpla, y los obispos hacen esa misma función, pero en su diócesis. Entonces los sacerdotes son colaboradores de los obispos en cada parroquia. Así entonces, en virtud del sacramento del orden, dice el Catecismo en el número 1565, que los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Así de sencillo. El don espiritual que reciben en la ordenación los prepara a los presbíteros, no los prepara para una misión limitada, restringida. Es que pueden oficiar misa, pero no es al nivel del obispo. No, no, no. Un sacerdote oficia la misma misa que un obispo. Consagra el mismo pan y el mismo vino que se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, igual que el obispo. Así es. No es que ellos tengan poderes menores, ¿verdad? No, 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 no. Absolutamente.
tanto el sacerdote como el obispo pueden confesar pecados. Sí, pero hay algunas cosas que en ciertos lugares son restringidas a los obispos. Por ejemplo, hasta hace poco, los únicos que podían perdonar el pecado de aborto eran los obispos. Pero, bueno, un poco la praxis de la pastoral se vio de que proliferándose tanto este pecado abominable del aborto, pues es difícil que el obispo pueda atender a todos, ¿no? Entonces, el Papa Francisco liberó esto y ordenó que los obispos delegaran, ojo, este poder de perdonar el pecado de aborto a los sacerdotes. ¿Sí? Pero, repito, esto es algo meramente función de el obispo. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, el sacramento de la confirmación. ¿Quién es el único que confirma? El obispo. Y entonces, ¿por qué a veces en el sacramento de la confirmación no hay un obispo, sino que hay un sacerdote enfrente ahí? Y es el que está oficiando y es el que hace el rito de la confirma. Bueno, ¿por qué? Porque el obispo delegó a ese sacerdote que pudiera administrar el sacramento de la confirma. ¿Eso se puede? Sí se puede. Da un permiso expreso en ese momento y para esa celebración. No es que ya un sacerdote queda con ese poder forever, no, para algo específico. Otro ejemplo de las limitaciones en los poderes del obispo y el sacerdote. El primer exorcista de una diócesis es el obispo. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Todos los obispos tienen el poder apostólico conferido por Cristo para expulsar demonios, para exorcizar. Eso se llama el exorcismo apostólico, que con solo su palabra, levantar la mano y decir en el nombre de Cristo, sal a un endemoniado, lo pueden hacer. Sí, ellos, los obispos, aunque ustedes no lo crean, tienen ese poder. Volvemos al mismo punto. Y entonces, ¿por qué hay sacerdotes que tienen el oficio de exorcista? Volvemos a lo mismo, porque el trabajo principal del obispo no es andar haciendo exorcismo. El trabajo principal del obispo es enseñar, gobernar la diócesis. Él no podría andar de arriba para abajo haciendo exorcismo. Por eso, delega en un sacerdote sabio, prudente, estudiado, capacitado para el exorcismo, delega en él y le da el poder para exorcizar en su diócesis. Esto es importante también, que el obispo no puede mandarlo a que vaya a otra diócesis, no se puede, no. De igual forma, los sacerdotes están incardinados a una diócesis. Un sacerdote, si quiere ir a otra diócesis a servir, tiene que pedirle permiso al obispo de esa diócesis. Es que todo lleva un orden. Aquí en la iglesia no es que aquí todo el mundo hace lo que quiera porque simplemente porque sos obispo o sacerdote. No, hay un orden. Y es por eso que a veces aparecen sacerdotes falsos, ¿no? Que andan diciendo que son sacerdotes y comienzan a hacer servicios litúrgicos en una diócesis sin permiso del obispo. Y esto tiene que denunciarse. A veces el sacerdote es real, pero anda haciendo el ministerio ilícitamente, sin permiso del obispo. Hay que diferenciar eso. Ahora, hay otros que sí son falsos, ¿verdad? Para todo. ¿Y cómo saber que un sacerdote es verdadero o falso? Esto una vez me lo preguntaron. Bueno, mejor dicho, yo lo pregunté una vez. Y me dijeron, sencillo, cada sacerdote tiene como una credencial que está autorizada, firmada y sellada por el obispo. Yo no lo sabía, pero sí, cada sacerdote la tiene. Así como su identificación, ¿no? Como su cédula, como su número de identificación, igual, así.
Tiene una credencial que sale su foto y sale su nombre. Y ahí nosotros podemos, ¿verdad?, corroborar, tomar los datos. Esto es como las placas también de los oficiales, ¿no? Igualito, tienen un número, un código y uno puede confirmar en la curia del obispo, en la curia arzobispal o de la diócesis, si ese sacerdote es realmente un sacerdote verdadero, si pertenece a esa diócesis y si también es lícito que él administre sacramentos en esa diócesis. Pues bien, la verdadera función sagrada la ejercen los sacerdotes en el culto o en la comunión eucarística. Ahí ellos ejercen toda la función sacerdotal y no están limitados, ni tienen que pedir permiso al obispo, siempre y cuando estén debidamente ordenados y destinados a esa diócesis con los permisos necesarios, claro. Ellos actúan en persona de Cristo. Los sacerdotes actúan en persona de Cristo y proclamando su ministerio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, que es Cristo. Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa todos los bienes hasta la venida del Señor. Ellos, ¿verdad?, tienen esa función y la Lumen Gentium, en el número 28, dice que ellos ofrecen al Padre de una vez para siempre. Ellos se ofrecen, ellos ofrecen a Cristo al Padre a la hora de la Eucaristía. Y esto, ¿verdad?, no es ninguna limitante. Ellos pueden hacerlo tal como lo hace un obispo. En ese sentido, no crea uno de que es que confesarte con un obispo, eso sí vale más. No. Lo mismo es confesarte con un obispo que con un sacerdote. Es que como yo quiero que mi boda sea mejor, entonces me tiene que casar un obispo. No. Lo mismo va a ser de válido y digno y presencia de Cristo que esté oficiando un sacerdote o que esté oficiando un obispo. Absolutamente. Así que no caigamos en eso, ¿no? No caigamos en eso. Ahora, dice el Catecismo en el número 1567 que los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. Es lo que habíamos dicho anteriormente. El sacerdote tiene que estar en comunión con su obispo. Es por eso que ellos hacen una promesa de obediencia al obispo en el momento de la ordenación. Y el beso de la paz del obispo, que se hace al final de la liturgia de la ordenación, significa que el obispo considera al presbítero, es decir, al sacerdote, como su colaborador, como hijo, como hermano y amigo, pero que a la vez estos le deben amor y obediencia. Esto dice el Catecismo de la Iglesia. Así que no puede haber un sacerdote que ande hablando mal de su obispo, por muy malo que sea el obispo que tiene. Él no puede hablar mal. ¿Por qué? Porque son sus hijos, ¿no? Y ahora, los hijos no pueden andar hablando mal de su padre. Así de sencillo. Entonces, en este sentido, ojo, el sacerdote le debe obediencia a su obispo y debe respetarlo como un padre. Sí. ¿Y qué pasa con los laicos? Y de igual forma nosotros los laicos tenemos que obedecer a los sacerdotes en todo. No, ahí es algo muy distinto. Hay algo muy distinto, ahí entramos al respeto, ¿verdad? Pero en el caso de los laicos no hacemos esos votos de obediencia, ¿verdad? Eso no lo hacemos nosotros los laicos. Ya tengo un video donde hablo de los alcances, ¿verdad?,
del laico en cuanto a la obediencia, que es diferente la obediencia clerical y de la obediencia laical. Son cosas muy distintas. Ya tengo un video, después en este video, en un comentario, voy a poner el link de ese video, donde les explico esa diferencia entre la obediencia laical y obediencia clerical. Bien, entonces, el sacerdote le debe obediencia a su obispo. Listo. Eso no hay que discutirse. Eso lo dice la doctrina de la Iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los diáconos? Aquí es el punto donde hay muchos que desconocen qué es un diácono. Algunos creen que es un laico que que se viste como sacerdote. Otros creen que es un sacerdote que puede, igual que un sacerdote. Entonces hay mucha mala información, o desinformación, mejor dicho, en cuanto al diácono. El diácono, en cuanto al grado del orden, también pertenece al grado del orden sacerdotal. Y tiene que haber un rito de ordenación, igual que un obispo, igual que un sacerdote. El diácono tiene que ser ordenado también. Eso me había omitido. Los sacerdotes son ordenados por un obispo. De igual forma el diácono. El diácono no es que es ordenado por un sacerdote. No es que el obispo ordene al sacerdote y el sacerdote ordena al diácono. No. No. Para nada. El diácono es ordenado por el obispo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1569, que en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos, ¿verdad?, para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Ojo con esto. Los diáconos están ordenados para realizar un servicio, no para ejercer el sacerdocio. Algunos dirán, ¿y entonces para qué ser diácono? Bueno, en la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Por eso va a ver usted que en los oficios o misas solemnes, los diáconos sirven al obispo. No es que los diáconos sirven siempre a los sacerdotes. No. Ellos están destinados a servir principalmente al obispo. Claro está que si en una celebración eucarística, en una misa, está el sacerdote y hay un diácono, pues el diácono le acolita y le sirve al sacerdote. Claro está, estamos claros. Pero ellos están especialmente vinculados en las tareas de diaconía para con el obispo. Y es por eso que van a ver siempre que en una misa solemne el diácono es el que lee el evangelio para que después el obispo lo predique. Sí. Porque también hay funciones de los diáconos, como son, ya me voy a adelantar un poco, pero una de ellas es, pueden oficiar el ministerio de la palabra, es decir, en una misa pueden oficiar el ministerio de la palabra, pueden leer el evangelio, pueden predicar el evangelio, los diáconos, sí, es una de las cosas que pueden hacer. Pues bien, en el número 1570, el Catecismo, citando la Lumen Gentium también, y la Sacrosanctum Concilium, dice que los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo.
el sacramento del orden los marcó con un sello, carácter, así como al sacerdote y al obispo. Y ese sello nadie lo puede desaparecer. No. Y este sello lo configura con Cristo que se hizo diácono. El primer diácono fue Cristo, es decir, el servidor de todos. ¿Recuerdan aquellos momentos, aquel episodio donde Cristo se amarra la toalla a su cintura y comienza a lavarle los pies a los sacerdotes, en este caso a los obispos, a los apóstoles? Pues bien, hace las veces de diácono. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. O sea, ese es el primer diaconado. Y de ahí es que en el sacramento del orden existen los diáconos. Corresponde entonces a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros, en segundo lugar, ¿verdad?, en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía y en la distribución de la misma. Otra función del diácono es que ellos pueden, sin delegación del sacerdote, pueden dar la Eucaristía, a diferencia de los ministros extraordinarios de la comunión, que deben tener el permiso del sacerdote para dar la Eucaristía, para dar la comunión. Los diáconos no necesitan el permiso. Ellos, por su ministerio de orden, ellos pueden tranquilamente dar la Eucaristía. Ellos pueden tomar la custodia y pueden bendecir con la custodia como un sacerdote. ¿Sí? Eso lo puede hacer un diácono. El diácono puede bendecir agua bendita, el agua, ¿verdad?, para que sea bendita, sacramentales. Ellos pueden bendecir, pueden predicar el evangelio, pueden oficiar una misa. ¿Qué no puede hacer un diácono? Un diácono no puede consagrar, porque ellos no tienen, ¿verdad?, el don del sacerdocio. No pueden consagrar. Un diácono no puede confesar el sacramento de la penitencia. Los diáconos no pueden confesar. Pueden dar dirección espiritual, pueden aconsejar, pero no pueden confesar como un sacerdote, como un obispo. Repito, porque no tienen, no ejercen el sacerdocio. ¿No te acuerdas? Ahí no. Entonces, los diáconos están más dedicados a servir. Presiden, ¿verdad?, oficios religiosos, pueden presidir exequias, pueden oficiar misas de difuntos, todo normal. Pueden bautizar, sí, pueden casar también, sí, aunque usted no lo crea. Todos esos oficios pueden hacer. Ahora, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina, hay que diferenciar la Iglesia ortodoxa, la Iglesia oriental, la Iglesia latina a la cual nosotros pertenecemos, ha restablecido el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía, mientras que en la Iglesia de Oriente lo habían mantenido siempre. Es decir, en la Iglesia de Oriente hay diáconos permanentes y eso es normal. En muchas iglesias latinas o incluso de Latinoamérica vamos a ver más diáconos. Hay provincias eclesiásticas donde los diáconos son muy limitados. Por ejemplo, en nuestro país los diáconos los vemos más que todo como un paso al sacerdocio. Es decir, los seminaristas que están estudiando, ¿verdad?, para el sacerdocio, son en un tiempo breve ordenados diáconos, pero no son permanentes, son temporales, porque después se ordenan sacerdotes. Pero también existen los diáconos permanentes. Sí, ya les voy a hablar de eso.
Entonces, este diaconado permanente puede ser conferido a hombres casados, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo soy casado, por la iglesia, claro, soy católico, bautizado. Yo puedo acceder al sacramento del orden, no como sacerdote o obispo, no hay que ver, porque ya soy casado, pero sí puedo acceder al diaconado, sí. Y es por eso que hay muchos diáconos que son hombres casados, inclusive se les busca así, es mucho mejor a veces. Y ellos son ordenados igual en un rito como sacerdote, nada más que ellos son diáconos permanentes, y esto constituye algo importantemente rico dentro de la iglesia, para la misión de la iglesia, porque es muy útil en lugares incluso donde no hay sacerdotes, que hay pocos sacerdotes. El diaconado viene a suplir muchas necesidades. Es apropiado y útil que hombres en la iglesia, bueno, esto también es importante, los únicos que pueden acceder al diaconado son los varones, las mujeres no. Actualmente hay discusiones de que si la iglesia puede aprobar el diaconado de las mujeres, las diaconisas, pero eso es algo muy remoto, que ni el Papa Francisco pues lo vio viable. Así les digo, ni el Papa Francisco lo vio viable, así que muy difícilmente un papa vaya a aprobar el diaconado femenino. Solo pueden ser hombres. ¡Ay, qué machismo! No, lo que pasa es que Jesucristo solo ordenó hombres. En el sacramento del orden solo hay varones. ¿Por qué? ¿Por machismo? No, porque solo decidió Cristo. Así como las únicas que pueden dar a luz son las mujeres, no lo pueden dar a luz los hombres de igual forma. Pues bien, en efecto, es importantísimo y rico poder tener a estos 3 miembros del sacramento del orden, obispos, sacerdotes y diáconos. Ahí estaríamos un poco más completos. Pero no quiere decir de que si en una diócesis no hay diácono, entonces no sirva. No, no se trata de eso. Pero sí, los diáconos permanentes ayudarían muchísimo, enriquecerían el trabajo pastoral. Dice el catecismo que en la vida litúrgica y pastoral, y también en obras sociales y caritativas, serían de mucha utilidad los diáconos, ya que ellos podrían ayudar en el servicio del altar y también hacer otras funciones que no necesariamente los sacerdotes pueden hacer, ¿verdad? Muchas veces se buscan laicos probados, ¿no? para ciertas actividades dentro de la iglesia, y qué mejor que podrían ser también diáconos, ¿no? Diáconos permanentes. Pero bueno, eso ya son políticas que decide el obispo de la diócesis. Eso no es por mayoría de voto, ¿verdad? Bien, dice el catecismo en el número 1579, ya para ir terminando, que todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, excepto los diáconos permanentes, son elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de Dios. Es decir, que para ser sacerdote, obispo, tienes que ser célibe, no ser casado. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de los diáconos sí pueden ser casados, de lo que decíamos del diaconado permanente. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio, de la cual el ministro es consagrado para la iglesia, que ha aceptado con un corazón alegre, anuncia de un modo radiante el reino de Dios. Ellos son signo de ese reino de Dios. Y es por eso que no es que sufren porque son solteros y no pueden casarse, tener mujer, hijos. No, sino que ellos se han decidido por amor a la iglesia, por amor al reino de Dios, el no tener hijos para dedicarse enteramente
al sacerdocio. No así el diácono permanente puede ser casado, tener hijos. ¿Por qué? Porque su función no es la de fungir como sacerdote, sino que es de servir a la comunidad. Y estos diáconos aparecieron desde los Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva. ¿En qué? Dijeron, no es bueno descuidar, ¿verdad?, los oficios sagrados por el servicio a la gente. Entonces se ordenaron hombres probados, buenos, santos, para el diaconado, para que les ayudaran a servir a los apóstoles, que eran los obispos, y a los sacerdotes también. Así que esta es la riqueza de la iglesia. No hay que tomar a los tres como competencia, al presbiterado, al episcopado y al diaconado, como si fueran competencias, ¿no? O grados inferiores en el que está más abajo es más infeliz. No. Cada quien su función, cada quien cumple la misión que Cristo le ha dado. Así como nosotros los laicos cumplimos nuestra misión en el mundo, como padres de familia, como trabajadores, como personas que se dedican a las ciencias, al gobierno de las naciones, a tantas cosas, ¿no? Pues bien, cada uno, nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, tenemos una función, una misión. Y en la medida de ese apostolado y esa misión que tenemos, vamos a cumplirla y ser felices, cada quien en nuestra vocación. Pues eso es lo que les queríamos compartir. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto servirles, un gusto hablarles. Que el Señor les bendiga y que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los harán libres.